Buenas noches, espero que se encuentren bien. Ahorita voy a subir esta ayudantía grabada porque no pude estar de manera presencial con ustedes. Y bueno, todas las ayudantías son presenciales, pero bueno, sí puede ser que algún día por ahí entre semana deje grabado un video de ejercicios resueltos, así como hoy, más que todo por los estudiantes que no puedan asistir y que quisieran y que quieren ver qué tipo de ejercicios se dan en las ayudantías. Entonces, bueno, podría dejar grabaciones así como hoy día, pero el único inconveniente, y es el motivo por el cual no hago ayudantías virtuales, es que en el dispositivo que yo estoy trabajando ahorita, cuando yo comparto pantalla, ustedes van a ver que yo escribo muy lento, o sea, se va a ver así como que con un retraso. Entonces, bueno, eso se puede ver bien feo. Se ve feo, ¿no? Pero bueno, si a ustedes no les importa ese detalle, si veo que no tienen ningún problema con ese detalle, entonces puede ser que yo haga muchos más videos así, resolviendo ejercicios. Pero eh, las ayudantías son presenciales. Y bueno, y si no saben de dónde estudiar, no tienen material de estudio, o no saben cómo estudiar la materia, entonces pueden asistir a las ayudantías y ahí resolveremos ejercicios. Por lo general, todas las ayudantías se tratarán así de resolver ejercicios, porque la parte teórica, pues ahí está el profesor y el profesor da buena teoría, la detalla muy bien todo. Entonces, bueno, yo a veces, pues sí, daré un poquito de teoría, o sea, un resumen de los capítulos, más que todo cuando hay lección o examen, y, pero en su mayoría son ejercicios resueltos. Todo existe, voy a dar mucha variedad de ejercicios también, fáciles, difíciles, por lo general difíciles, y bueno, y eso. Entonces, iniciemos. En esta grabación de ahorita, pues nada más voy a resolver ejercicios sobre álgebra de números complejos y forma polar. El día de mañana, jueves, igualmente voy a retomar este tema. Voy a dar un ejercicio más, un poquito más complicado, y vamos a hablar de otros temas ya como potenciación, raíces, lo que es argumento de un número complejo, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué nosotros entendemos por álgebra de números complejos? ¿Qué es lo que se ve aquí? Bueno, aquí se ve como que un conjunto de operaciones básicas, con números complejos, obviamente, como la suma, la resta, la multiplicación de números complejos, la división de números complejos. También se ven aquí cosas como, por ejemplo, el módulo de un número complejo. Bueno, eso más bien es en la parte de forma polar. Aquí se ve lo que es el módulo de un número complejo, qué sucede con el módulo de la división de números complejos, o qué sucede también pues con la multiplicación, con el módulo de la multiplicación. Bueno, todo eso, todo ese tipo de cosas pues se estudian aquí en lo que es el álgebra de números complejos y en su forma polar. Recordemos también que en forma polar de un número complejo, aquí también vemos cómo transformar un número complejo en su forma binomial, que es de la forma x más y, en donde x es la parte real, ¿verdad?, del número complejo, y z viene a ser la parte imaginaria del número complejo. Entonces nosotros, mediante coordenadas polares, podemos transformar un número complejo en su forma polar, que viene a ser aquí el módulo del número complejo, Euler a la i z, en donde teta viene a ser el argumento de z. Y bueno, y como ya saben, el argumento de z
es igual a teta sub 0 más 2k pi, en donde por lo general el teta sub 0, que está aquí, viene a ser el ángulo comprendido. Digamos que tenemos aquí un número complejo z en su coordenada aquí x, coordenada aquí arriba y. El teta sub 0 viene a ser el ángulo desde el semieje x positivo hacia donde se encuentra el número complejo. Ese vendría a ser teta sub 0. Y el 2k pi, como ustedes ya saben, viene a representar una periodicidad. Bueno, todo eso a manera de introducción, igualmente pues eso lo profundizaremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, vamos a iniciar con un ejercicio sencillo, solamente para recordar la teoría de aplicarla nada más. Bueno, entonces tenemos este ejercicio, que nos dice exprese 1 menos raíz de 3i en su forma polar. O sea, así directo. Entonces nosotros vamos a llamar z a ese número complejo, que es 1 menos raíz de 3i. Y entonces vamos a transformar a z en su forma polar. Forma polar de z. Entonces la forma polar de z, como ya habíamos visto, aquí es el módulo de z, exponencial y θ. Z es igual, bueno, primero encontraremos el módulo. Primero vamos a encontrar esta parte de aquí, el módulo. Entonces el módulo de z, como ya sabemos, sería la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. O lo que sería lo mismo, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, bueno, para este caso, este aquí sería igual. Aquí vamos a borrar esto aquí. Vamos a dejar nomás con eso ahí. Entonces, la parte real de este z sería 1. Sería 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, que sería 3. Pero bueno, vamos a dejarlo así expresado todo explícitamente. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 4 y esto sería igual a 2. Entonces ya tenemos el módulo. Ahora vamos a encontrar la otra variable que nos falta, que sería el ángulo. Entonces, bueno, con lo que respecta al ángulo, a veces suele haber muchas confusiones de cómo se calcula ese ángulo. Y bueno, vamos a verlo aquí ahorita de manera lenta, despacio. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro plano complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros ubicamos en nuestro número complejo en el plano. Tenemos x, que es 1. Entonces vamos a ubicarlo por aquí, 1.
Y tenemos y, que es menos raíz de 3. Significa que está en la parte de abajo. Entonces está por aquí, menos raíz de 3. Entonces, listo, unimos aquí con unos puntitos. Y listo, ¿no? Entonces ahí tenemos ubicado nuestro número complejo en el plano cartesiano. Entonces este número que está aquí viene a ser z. El tamaño de esta flecha, por así decirlo, el tamaño o sea, esta longitud de aquí, por así decirlo, viene a ser el módulo de z. Listo. Entonces el tamaño de ese vector es el módulo de z. Y aquí se va a formar un ángulo. Se va a formar un ángulo, ¿verdad? Este ángulo llamémoslo alfa. Se va a un ángulo alfa ya. Entonces, cuando nosotros transformamos a su forma polar, tenemos aquí el teta, que como sabemos, este teta que está aquí es el argumento de z. Por lo tanto, como habíamos visto, es teta sub 0 más 2 capi. La recomendación, para evitar siempre confusiones, es que siempre el teta sub 0, ustedes los cojan, o sea, ustedes separen aquí desde el semiplano del semieje positivo de las x hacia donde está el vector. Ese es su teta. No cojan el alfa, porque bueno, a veces suele dar confusiones. Mi recomendación siempre es cojan este ángulo que está aquí. Siempre cojan ese ángulo, que es el más fácil, es el más sencillo y se pueden evitar muchos problemas, confusiones. Pero bueno, si ustedes dominan el tema, pues pueden coger el alfa. Pero mi recomendación es cojan el ángulo comprendido desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el número complejo. Ese va a ser nuestro ángulo teta sub 0. Mucho ojo con lo que voy a decir. Es que aquí, cuando estamos trabajando, ojo, con formas polares, hago esa mención específicamente. O sea, aquí lo único que nos interesa es representar un número en su forma polar. Nada más. ¿Por qué hago esta aclaración? Ya van a ver por qué. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, cuando lo único que nos interesa es transformar el número complejo en su forma polar, esta periodicidad aquí no la vamos a tomar en cuenta. O sea, vamos a tomar k igual a 0 para fijar una única representación en forma polar del número complejo. Porque si nosotros nos damos cuenta, como tenemos, o sea, este valor de ángulo depende del valor de k. Pero nosotros no queremos eso porque no nos interesa por el momento. No nos interesa la periodicidad. Lo único que nos interesa es representar el número complejo en una única forma polar, no que dependa de una variable k. Entonces nosotros no consideramos, o sea,
le damos el valor de k igual a cero, siempre y cuando lo único que nos interese es transformar el número complejo en su forma polar. ¿Por qué hacer esta aclaración? Porque cuando nosotros trabajamos cuando ya queremos sacar raíces o potencia de un número complejo, ahí sí vamos a tener en cuenta la periodicidad, o sea, vamos a tener en cuenta el valor de k, porque las raíces, por ejemplo, dependen del valor de k. Entonces ahí no únicamente estamos trabajando con forma polar, sino que también nos interesan las raíces. Y ahí es donde entra en juego el valor de k y la periodicidad. En este caso no entran en juego y no nos interesa porque nosotros queremos representar en una única forma el número complejo, en una única forma polar. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, de ahora en adelante, cuando resolvamos ejercicios que únicamente tengan que ver con transformar el número en su forma polar, no vamos a tener en cuenta la periodicidad y únicamente vamos a trabajar con un solo ángulo, o sea, solo vamos a referirnos como teta, en vez de poner teta sub 0 más 2 pi, solo vamos a ponerle ahí teta nada más y ya sabemos lo que pasa, pues no. K vale 0, no tomamos en cuenta la periodicidad y listo. Y el ángulo teta lo tomamos desde el eje X positivo hacia donde se encuentra el vector. Entonces, listo. Ya, entonces tenemos que hallar, ya ahora sí ya ubicamos cómo es el ángulo teta. Ahora sí vamos a hallar a qué es igual teta. ¿Cómo hallamos ese ángulo? Entonces, bueno, para eso sí nos serviría, entonces el ángulo teta, o sea, por definición, siempre se cumple que la tangente de teta es igual a y sobre x. Siempre se cumple esto de aquí. Y claro, este valor de aquí va a depender del cuadrante en donde se encuentra. Entonces, listo, nosotros queremos hallar este ángulo de aquí, ¿no? Ese ángulo teta. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Sería, sería este ángulo que está aquí, que hemos llamado alfa, menos, sería 360, o sea, 2pi, 2pi menos alfa. Entonces, listo, este ángulo alfa va a ser el arcotangente de y sobre x.
Entonces, listo. Nosotros aquí también hay que tener un especial cuidado, ¿no? Con los signos. Aquí yo no estoy tomando en cuenta los signos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no estoy tomando en cuenta los signos? Porque lo único que me interesa es saber el ángulo. No me interesa si el ángulo es positivo o negativo. Porque claro, como bien sabemos que si el ángulo va para acá es positivo y cuando lo contamos para acá es negativo, pues no. Pero nosotros no estamos viendo eso. Simplemente nos interesa saber el ángulo nada más, o sea, cuánto vale esta apertura, por así decirlo. Nada más nos interesa eso, es conocer esa apertura, porque el ángulo teta es, o sea, todo el círculo, por así decirlo, menos, menos esa apertura. Entonces, lo único que nos interesa es saber la apertura. No nos interesa si está por debajo del eje de las X o por arriba del eje de las X, porque no nos interesa. Y además, ese cambio, o sea, que está puesto por acá o por acá, pues también está reflejado aquí con el signo menos. O sea, nosotros tenemos que analizar, no es que hay como que una regla, como que siempre poder hallar el ángulo así de manera directa, sino que más bien nosotros pues tenemos que observar. Es algo pues sencillo, es como trabajar con vectores. Y eso, o sea, simplemente ubico mi vector y hallo el ángulo que se encuentra desde el eje X positivo hasta donde está el vector. ¿Y cómo hallo eso? Pues sería 2pi menos alfa. Entonces así sencillo, ¿no? Entonces aquí tenemos 2pi menos. Bueno, disculpen si escucho mucho ruido de fondo, pero bueno. Arco tangente de raíz de 3 sobre uno pues sería pi tercios, 60 grados, pi tercios. Entonces 2pi menos pi tercios sería 5 pi tercios. Entonces ese sería nuestro ángulo alfa, como ya recordamos. O sea, tratamos estos números complejos como si fueran vectores y hallamos el ángulo comprendido desde el eje X positivo el, hasta donde se encuentra el vector. Y también, bueno, no se olviden de la relación, o sea, eso es teoría, ¿verdad? La teoría nos dice que la tangente de teta y sobre X. Eso les pueden tomar en algún control de lectura. Si les preguntan que si es que se cumple esta relación, le ponemos que sí, que verdadero. Pero bueno, ¿por qué no usé esa relación? Porque bueno, puede ser un poquito confuso. Puede ser un poquito confuso y ya más luego lo verán. Eh, si quieres ustedes mismos empiecen a hacer la prueba, van a ver como que les va a parecer como medio raro algo, porque hay que tener un poco de más consideraciones, pero bueno, ahorita por el tiempo no voy a profundizar mucho en eso, pero eh, pues nada, o sea, como les digo, ¿no? Si quieren hallar el ángulo teta, simplemente es hallar la apertura de ese, o sea, sería todo 360 menos el alfa. Y listo, así como si fueran vectores normales. Entonces ya tenemos el módulo de z, que es 2 y ya tenemos el ángulo. Entonces z es igual a 2 Euler a la i, y el teta que es 5 pi tercios. Y entonces ya de esa manera,
podemos representar, o sea, representamos más bien este número complejo en su forma polar. Como les decía, no se olviden, se cumple la relación de que tangente de teta es igual a y sobre x. Eso lo dice en el libro. Sin embargo, aquí, como les digo, no apliqué eso, sino que le hice de una forma más tradicional, pues, ¿no? Como les decía, es mejor verlo así antes de que aplicar como que una relación de sacar un ángulo directo, porque como les digo, eso puede traer confusiones. No digo que está mal, obviamente, ¿no? Creo que puede traer confusiones. Yo cuando inicié estudiando, pues mejor lo vi así y así pues me solucioné un gran cantidad de problemas. Entonces, listo, ¿no? Ya está resuelto el ejercicio sencillo. Vamos a este de acá, que es un poquito más complejo, que dice hallar la forma polar de este número complejo que está aquí. Entonces le vamos a dar un nombre. Vamos a decir que ese número complejo es W. Entonces nos está pidiendo hallar la forma polar, así mismo como en el ejercicio anterior, de W. Ojo con lo que vamos a ver ahorita. Algo común es que alguien puede decir, bueno, como tengo ahí un número complejo que está ahí en el denominador, voy a coger y voy a multiplicar por el conjugado. Entonces aquí te va a quedar algo así como raíz de 3 más i, 1 menos i, y aquí quedaría 2 raíz de 2. No, sí, 2, pues no. Es que bueno, también tienen que acordarse que z por z conjugado es igual al módulo de z elevado al cuadrado. Entonces, bueno, por eso me estaba confundiendo y estaba diciendo yo raíz de 2. Pero ese nada más sería el módulo de z. Pero elevado al cuadrado ya sería 2. Y bueno, y es lo que tenemos aquí, pues no. Aquí tenemos el z normal y acá tenemos el conjugado. Bueno, como seguíamos, ¿no? Entonces, alguien pudo haber hecho así, que es lo típico, ¿no? Cuando tenemos un número complejo en el denominador, solemos coger y directamente multiplicar por el conjugado para tratar de eliminar ese número complejo que está ahí abajo y que nos quede un número real y que acá arriba en el numerador nos quede ya para poder expresarlo de la forma x más y. Como ya en el denominador es un número real, pues se puede expresar de esta forma. Y bueno, y eso está correcto, está muy bien. Obviamente, pues se está haciendo todo legal. La cuestión es que va a quedar algo muy complicado. ¿Por qué yo hago esto? Para que vean la diferencia. De que, bueno, hay que analizar un poco, cuando nosotros resolvemos un ejercicio, tenemos que analizar qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que no conviene, qué es lo que nos conviene o qué es lo que no conviene. Si nosotros hacemos así, por ejemplo, vamos a tener menos raíz de 3 menos más i más i más 1. Y aquí sobre 2
Y entonces aquí vas a tener menos raíz de 3 más uno sobre 2 más raíz de 3 más uno sobre 2 por i. Dame un segundito. Ya listo. Entonces, ya tenemos esta forma, ¿no? X más y. Pero aquí se nos puede complicar un poco más, ya como vemos ahí, pues los números son un poquito complicados. Y cuando, por ejemplo, queramos hallarle el argumento, pues no el argumento, sino más bien el valor de teta, va a ser complicado hallarle el valor de teta. Va a ser algo bastante complicado. Entonces ahí van a tener un problema. Bueno, el módulo, como quieran, pues va a ser bastante fácil. Simplemente es elevar este aquí al cuadrado, este acá también al cuadrado. Pero cuando nosotros queremos hallar el teta, ahí nos va a dar un problema. O sea, ahí tendríamos que ubicar en el plano complejo. X acá estaría ese número que está allí. Y acá tendríamos Y. Entonces sería este ángulo. Pero para hallar ese ángulo tendríamos que conocer este angulito que está aquí. Y bueno, y para hallar ese ángulo alfa sería el arco tangente. Raíz de 3 más uno sobre 2 dividido para menos raíz de 3 más uno sobre 2. Y aquí sería, allá teta sería igual a pi menos esto que está aquí, ¿verdad? Aquí se podrían simplificar los dos, pero bueno, nos quedaría raíz de 3 más uno dividido para menos raíz de 3 menos más uno. Aquí del paréntesis del recto tangente. Y entonces, bueno, queda ahí medio feo, pues, ¿no? Lo podemos meter en la calculadora y sacar ahí un par de resultados, pero no va a quedar así como en decimal. Pero, y aunque sí estaría bien, estaría correcto porque estamos haciendo por definición y todo, pero no sería lo ideal. Porque digamos que qué tal si no nos deja utilizar calculadora. Bueno, lo podríamos dejar expresado así, pero como les digo, queda algo feo. Porque si nosotros nos damos cuenta, digamos, en esta parte del numerador que está aquí arriba, el número complejo que está aquí arriba, ¿cuál sería el argumento de ese número complejo? Ve el ángulo. El ángulo sería, como ya lo habíamos visto acá arriba, es el mismo número. Bueno, no es el mismo, pero bueno, sería un ángulo notable. Sería un ángulo notable y en el que está acá, pues ya sabemos que este de aquí sí es pi cuartos. Este de acá sería creo que 5 pi sextos. Ya lo vamos a ver igualmente. Y bueno, entonces como vemos, tenemos ángulos notables, ¿verdad? Entonces bueno, eso ya más o menos nos va dando la idea de qué hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente.
Forma polar de un número complejo, el módulo del número complejo, exponencial y ángulo. Entonces, vamos a hallar el módulo del número complejo. El módulo de W viene a ser igual, y aquí vemos el módulo de todo eso que está ahí, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, hay una propiedad que dice que el módulo de dos números complejos que se están dividiendo va a ser igual a la división de los módulos. El módulo de la división es igual a la división de los módulos. Entonces eso vamos a aplicar ahorita. Entonces tenemos menos raíz de 3 más i módulo dividido para 1 más i también el módulo. El módulo del número complejo que está ahí arriba. Aquí para que no se confundan, vamos a cambiar las variables. Vamos a llamarle W1 dividido para W2 es igual a W1 sobre W2 y un módulo cada uno. El módulo del número que está aquí arriba sería el primero al cuadrado, la raíz cuadrada del primero al cuadrado, que sería 3 más 1 dividido para raíz cuadrada de 1 más 1. Sería 2 sobre raíz de 2. Multiplicando y dividiendo por raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo, quedaría igual a raíz de 2. Entonces ya tenemos el módulo del número complejo. Este numerito que está aquí viene a ser el módulo de W. Entonces listo, ya tenemos. Ahora vamos, ¿qué nos faltaría? Pues hallar ahora el ángulo. Ahora bien, ¿cómo hallamos el ángulo? Pues bueno, hacemos lo siguiente, ¿no? Como vemos nosotros, aquí arriba tenemos un número complejo, que sería el W1, y acá abajo sería el número complejo W2, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este caso así, o sea, cuando un número complejo está compuesto por la división de dos números complejos, el- cuando transformamos a forma polar, va a ser de la siguiente manera, así. Este de aquí viene a ser el módulo de W, que como habíamos dicho, el numerador lo llamamos W1, el denominador lo llamamos W2, nada más para darle un nombre. Este θ1 correspondería al ángulo del que está aquí arriba, en el numerador, aquí tiene un θ1, y este aquí pues tendría un θ2. Entonces cuando nosotros queremos representar al número complejo de toda esa división, vamos a restar los ángulos del numerador menos el del denominador. Bueno, eso era lo que yo les trataba de explicar, pues no, o sea, de tratar de inducirles ese pensamiento. O sea, de que ustedes mismos vean cómo está el número complejo y decir, bueno, tengo que aplicar esto aquí. En vez de hacer lo que estábamos haciendo en un principio de multiplicar por la recíproca y bla, 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 bla. Entonces, bueno, vamos a borrar esto aquí también. Entonces, listo. Y bueno, ¿y por qué cuando nosotros trabajamos teníamos aquí, bueno, por gusto lo borré, teníamos así, ¿verdad?
Teta 1 menos teta 2. ¿Por qué existe esa resta? Porque bueno, si nosotros tenemos un número W, ¿no? Y aquí tenemos W1 sobre W2, y nosotros individualmente a cada uno lo transformamos en forma polar, entonces ya sabemos que como tenemos las mismas bases, los exponentes se van a restar. Y aquí nada más vamos a tener o sea, podemos separar la multiplicación y listo. O sea, eso sería básicamente como que una demostración sencilla de esa propiedad, de que efectivamente se cumple eso. Entonces, listo, ya tenemos el módulo de W, que este aquí vendría a ser W1 sobre W2, que ya lo he escrito muchas veces. Y ahí, entonces el ángulo que está aquí, que es el de toda la división, viene a ser el teta 1 menos el teta 2. Entonces, ¿cuál sería teta 1? Vamos a hallar teta 1. Teta 1 ya sabemos que es el ángulo del numerador. Entonces, para hallar el teta 1, tenemos aquí nuestro plano cartesiano, plano complejo. Y entonces, tenemos x negativo menos raíz de 3 aquí. Y tenemos y acá arriba. Entonces unimos aquí y aquí vamos a tener nuestro número complejo. Este vendría a ser W1. ¿Qué ángulo queremos? Queremos este ángulo que está aquí. ¿A qué sería igual ese ángulo? Pues sería igual, teta 1 va a ser igual a pi menos este ángulo que está aquí, llamémoslo alfa. Entonces teta 1 va a ser igual a pi menos, nuevamente en alfa pues no vamos a considerar los signos ni nada. Simplemente nos interesa cuál es la apertura, no nos interesa la posición, o sea, no nos interesa el cuadrante. Nosotros mismos estamos induciendo eso con el negativo que está aquí, o sea, lo estamos haciendo manualmente. Entonces tenemos pi menos alfa, alfa sería el de arcotangente de 1 sobre raíz de 3. Y eso sería igual a 30 grados. Y 30 grados viene a ser pi sextos. Entonces teta 1 aquí sería 5 pi sextos. Y listo, ya con eso tenemos teta 1. Así de forma de espacio. Para no ir con apuros, hacerlo todo despacio. Vamos a hacer una línea ahí. Vamos a sacar ahora el teta 2. Hacemos nuestro plano complejo nuevamente. Siempre, como digo, siempre es recomendable visualizar en dónde está ubicado el número complejo.
Vamos a ubicar el de abajo, que sería en X1, Y1. El número complejo va a estar ubicado aquí. Y bueno, ya sabemos que en X es 1, en Y 1, ambos valores son iguales. Ese ángulo que va a estar ahí va a ser 45 grados, o lo que sería pi cuartos. Entonces, y esto aquí sería igual a teta 2. Entonces, teta 2 es pi cuartos. Entonces, ahora sí, retomando con lo que teníamos aquí. Entonces, vamos a borrar y vamos a escribirlo todo directamente. Este W era igual W1 sobre W2. Euler era la I, teta 1 menos teta 2. W es igual, esto ya lo habíamos hallado, el módulo que era raíz de 2. Euler era la I, teta 1, que era 5 pi sextos. Teta 2, que era pi cuartos, ¿verdad? Cuartos. Entonces, listo, ahí efectuamos la resta que está ahí. 6 por 4, 24. 5 por 4, 20. Menos 6. 12. Ya. 20 menos 6 sería 14, ya. Entonces sería 14 sobre 24. 7. 7 pi doceavos. 7 pi doceavos. Y listo. Ahí tendríamos representada en forma polar ese número complejo, que estaba compuesto por una división del número complejo. Entonces esa es la forma de proceder. Entonces si la pregunta nos diría así, nos presenta un número complejo que está dividiéndose dos números, entonces si nos dice expresarlo en forma polar, pues ya sabemos que no es que vamos a coger y multiplicar por el conjugado, a lo mejor puede servir, ¿no? Pero nosotros ya vimos que nos va a quedar algo súper feo, que incluso teníamos que utilizar la calculadora, pero si nosotros vemos aquí, nos queda en términos de pi, nos queda súper bonito. O sea, nos queda chévere. En cambio con lo otro, pues nos podía quedar ahí decimales, teníamos ahí raíces, sumas, lo que sea, y aquí nos queda un resultado mucho más preciso. 7 pi doceavos. Y listo. Entonces así se resuelve este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, con nosotros trabajamos con números complejos. Aquí en la pregunta nos decía explícitamente, ¿sabes qué? Tienes este número complejo W, sácalo en su forma polar. ¿Cuál es la forma polar de ese número complejo W? Entonces ahí
hacíamos todo directamente. Pero ¿qué tal si el ejercicio no necesariamente pide, sabes qué, transfórmame esto en su forma polar? Simplemente nos da un ejercicio que nos pide otra cosa, hallar otra cosa, y, y entonces ahí, en esos ejercicios que son ahí, que son de ese tipo, ahí nosotros mismos tenemos que evaluar. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Es que, por ejemplo, cuando tenemos un número z, que es complejo, tenemos que evaluar en qué nos conviene más. Trabajar el número z en su forma binómica, o sea, la forma x más y, o en su forma polar. Eso es algo que nosotros tenemos que evaluar. Como le digo, en las preguntas que pusimos ahorita nos decía directamente, ¿sabes qué? Tienes tu número, transfórmamelo a polar. Nosotros cogíamos directamente aplicábamos forma polar. Pero no necesariamente vamos a encontrar ejercicios así. Vamos a encontrar ejercicios de otra forma y donde nosotros tenemos que evaluar qué nos conviene más, trabajar de esta forma de aquí o trabajar en forma polar. Porque bueno, hay diferentes formas de resolver ejercicios, diferentes estrategias. Uno de una forma podemos resolverlo más rápido o nos podemos demorar un poco más. Eso dependerá. Por ejemplo, a veces si nosotros trabajamos de esta forma X más Y, nos podemos complicar y nos puede salir algo bastante complicado, bastante complejo. En cambio, hay veces también que incluso cuando trabajamos en forma polar también nos podemos complicar. No necesariamente transformar a forma polar puede ser algo bueno. Puede ser que tengamos algo que se pueda resolver simplemente aquí trabajándolo en su forma binómica. Entonces, bueno, vamos a poner un ejercicio para ilustrar eso. Entonces, bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos que hallar la parte real, la parte imaginaria de W, escrito de esta forma, y Z es diferente de I y menos I, obviamente, porque si no, tuviéramos problemas en el denominador. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo en pocas palabras aquí en notación? Sería la parte real de W, y esto aquí sería la parte imaginaria de W. Eso nos están diciendo. Que hallemos esas dos partes. Entonces, bueno, si nosotros vemos, tenemos un número complejo Z, así pues, ¿no? Así tenemos el ejercicio. Como ya habíamos dicho, cuando estamos trabajando con números complejos, pues tenemos que ver de qué forma trabajamos, ¿no? Z igual a X más Y en su forma binómica o, en su defecto, en su forma polar.
Aquí obviamente, según yo, así a simple vista, si nosotros trabajamos con forma compleja, pues no habría forma de cómo tratar de separar en la parte real y parte imaginaria y tratar de hallar un resultado concreto. Así que lo que se conviene aquí es trabajar en forma binómica, porque en forma polar, pues no, esto aquí dependería de teta y no tenemos información de teta. Así que lo que nos conviene aquí es trabajar en su forma binomial. Entonces lo que nosotros vamos a poner aquí es W es igual a eso, pero sabiendo que Z es igual a X más Y. Esta es la definición de todo número complejo. O sea, todo número complejo, todo número complejo se puede escribir en su parte real y en su parte imaginaria. Asimismo, W también se puede escribir en su parte real y en su parte imaginaria. Entonces vamos a resolver. Entonces habíamos dicho que Z, X más Y. Entonces ahora sí podemos proceder Z X más Y dividido para uno más. Entonces eso es que va a ser igual. Y tenemos X más Y. Acá en el denominador vamos a tener uno más. Primero al cuadrado menos cuadrado más 2xy. Entonces, listo, ¿qué más podemos hacer ahí? Aquí tú vamos a tener nuevamente x más y. Y acá lo que yo voy a hacer es tratar de, bueno, ya está ahí puesto, ¿no? ¿Qué es lo que yo me refiero? Es tratar de separar la parte real y parte imaginaria. Siempre con los nombres complejos vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Tratar de ser organizados, tratar de poner de un lado la parte real y parte imaginaria de otro lado. ¿Con qué finalidad vamos a hacer eso? Porque y vamos a tener x cuadrado menos y cuadrado más 2xy. Y lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar por el conjugado del de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque queremos quitar ese denominador que es un número complejo. ¿Y por qué lo queremos quitar? Porque si no, no podemos escribir a W en su forma binomial, que es A más BI. Queremos escribir a W de esta forma porque esta sería la parte real y esta de acá sería la parte imaginaria. Entonces, si tenemos un denominador complejo acá abajo, no vamos a poder hacer eso. Pero sí vamos a poder hacerlo si es que, si es que tratamos de eliminar ese, ese complejo que está en el denominador. Entonces nosotros vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Aquí sería menos. Entonces aquí W, continuando acá abajo, sería igual. Entonces aquí arriba en el numerador, bueno, tenemos que hacer una multiplicación bastante larga. Vamos a hacerlo aquí despacio para no confundirnos. Sería x más y por uno más
x cuadrado menos y cuadrado menos x más y por 2xy. Y acá abajo, como ya sabemos, z por z conjugado es igual al módulo de z al cuadrado. Entonces, en vez de estar multiplicando, simplemente va a ser este x como si fuera z y este acá es el z conjugado. Sería el módulo de z al cuadrado. Entonces sería 1 más x al cuadrado menos y al cuadrado más 2xy al cuadrado. Ya, entonces aquí nada más queda multiplicar el numerador. Ya en el denominador no tenemos ningún problema porque ya el numerador sería real básicamente. No sería ningún número complejo. Y en el numerador pues nos hace falta ordenar y multiplicar, pues, ¿no? Pero entonces listo. Esta sería básicamente la multiplicación. Ujú. Y aquí, bueno, saqué el signo aquí a un lado para no confundirme. Sería 2x cuadrado y aquí faltó una y. Y acá sería 2xy cuadrado que sería y al cuadrado, quedaría aquí un menos 1. Entonces, bueno, vamos a destruir también ese negativo. Bueno, no destruir el paréntesis más bien. Destruir el paréntesis. Y aquí sería un menos y acá sería un más. Y acá en el denominador lo podemos escribir así igualito como está ahí porque ya pues ya es real y aparte mejor verlo así porque si desarrollamos el cuadrado pues puede hacer ahí un poquito más grande el término. Mejor tenerlo así. Entonces ya listo, ya casi vamos terminando. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, como siempre, organizar, dejar de un lado la parte real y dejar del otro lado la parte imaginaria. Entonces aquí voy a organizar todos los que sean reales. Tenemos x más x al cubo
Aquí tenemos este término aquí. Con este término aquí se pueden sumar. Nos quedaría nada más x por y al cuadrado positivo. Ya estos serían los reales. A ver, déjame ver si no me equivoqué por si pasan algo. Bueno, al parecer no. Sigamos. En cuyo caso me haya equivocado en algo, pues ahí ustedes me hacen saber. Puede ser algo ahí de que multiplique mal o no. Bueno, aquí se pueden también sumar. A ver, iría y. Este término de aquí se puede sumar con este término que está acá y quedaría negativo. Sería menos. Vamos a ir al cubo primero. Y de ahí iría menos x cuadrado por y. Y todo esto que está dividido para 1 más x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado más 2xy al cuadrado. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Para ya expresar en parte real y parte imaginaria, pues tenemos que separar las fracciones, ¿no? Separar esta parte que está aquí con esta parte que está acá. O sea, dividir las fracciones. Entonces, vamos a tener w, x más x al cubo más xy al cuadrado, dividido. A ver, entonces eso sería la parte real. Y la parte imaginaria sería esto que está aquí.
Entonces, listo. Esta de aquí sería la parte real de W, que era lo que nos estaban pidiendo. Y esta aquí sería la parte imaginaria de W. Y listo, sí, tendríamos resuelto el ejercicio. Entonces, bueno, para resolver este ejercicio, nosotros tuvimos que asumir, bueno, no asumir más, no, sino que esa es la definición de un número complejo, que z es igual a x más y. Y ahí simplemente lo que hicimos fue álgebra, ¿no? Multiplicar, restar, sumar, dividir y luego separar las partes. Así sencillamente. Y bueno, ya por último ejercicio, el último ejercicio, vamos a escribir calcular. Eso es lo que nos dice el ejercicio. O sea, nosotros tenemos que calcular el módulo de todo eso que está aquí adentro. El módulo de todo eso. Tenemos que dar una respuesta numérica, porque ahí tenemos ya números, ¿no? Y tenemos que hallar el módulo de todo eso, o sea, tenemos que dar un resultado numérico. Ahora bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Este es otro ejercicio donde nuevamente analizamos qué hacer. Si tenemos un número, estamos trabajando con números complejos, ¿qué hacemos? Los trabajamos en su forma binómica, o sea, tal como están aquí escritos, o pasamos todos esos números en su forma polar. Ahí tenemos que pensar, tenemos que decidir cuál es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. A veces mucha gente pues suele pensar que directamente la forma polar es la más cómoda, pero en realidad no siempre. Entonces, bueno, aquí vamos a llamar a todo esto de aquí, vamos a llamarle W nuevamente. Vamos a decir que W, pues esto es que se, solo por darle un nombre. Entonces tenemos que W es igual allá, y ahí tenemos que decidir, pues, ¿no? ¿Con qué trabajamos? ¿Con forma polar o en su forma dinámica? O sea, tal como está escrito ahí. Aquí lo recomendable es trabajar con forma binómica. ¿Por qué no con forma polar? Porque aquí, bueno, tenemos tres números. Tenemos este de aquí, tenemos este de acá y tenemos este de acá. Entonces tenemos que hallar tres ángulos, tres módulos y, y bueno, va a ser complicado. Y luego a todo ese resultado, sacarle el módulo, va a ser un proceso un poco engorroso, sobre todo por los ángulos, por estar ahí pensando dónde está el número complejo, bla, 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 bla. Lo más cómodo es trabajar así, tal como están ahí, en forma binómica. Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué? Como ya hemos visto, cuando tenemos el módulo de la división, eso va a ser igual a la división de los módulos.
Entonces vamos a tener aquí 2 más raíz de 5i por 1 más i raíz de 3 elevado al cubo, dividido. Y aquí también vamos a tener el módulo de raíz de 5 más raíz de 3i. Entonces, bueno, ya en el denominador ya lo tenemos ahí, súper sencillo, ¿no? Simplemente elevamos al sacamos la raíz cuadrada y elevamos al cuadrado cada uno de, o sea, la parte real y la parte imaginaria. Quedaríamos aquí 5 más 3. Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí tenemos z por w módulo. Recordemos que eso lo podemos dividir en z por el módulo de w. Lo podemos separar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a separar esos dos para hacer algo mucho más sencillo, porque ahí tenemos un número complejo bastante grande para sacarle el módulo. Entonces vamos a sacarlo, vamos a dividirlo en partes más chiquitas, por así decirlo. Entonces aquí vamos a tener el módulo de 2 más raíz de 5i por el módulo de 1 más raíz de 3i. Bueno, y que también se cumple es de que podemos sacar el exponentes también. Se cumple también eso ahí. De que el módulo, o sea, si tenemos un número así, por ejemplo, el huevo al cuadrado va a ser igual al módulo de ese número y ahí elevado al cuadrado. Entonces, W, acá arriba nuevamente lo tenemos sencillo. Sería la parte real, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Que sería 4 más 5. El módulo de lo que está ahí adentro elevado al cubo sería raíz cuadrada, primero elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado, al cubo. Y todo esto dividido para la raíz de 8. Entonces tenemos W, que es igual a la raíz de 9, que sería 3. Sería raíz de 4, sería 2 al cubo. Y raíz de 8 creo que sería 2 raíz de 2. Simplificamos aquí un 2, este sería el cuadrado. Entonces tendríamos 3 por 2 por 2, 4, dividido para raíz de 2. Multiplicamos por raíz de 2 y dividimos por raíz de 2. Tendríamos que W es igual a 3 por 4, 12, 6. 6 raíz de 2. Entonces listo, esa sería la respuesta. Si nosotros hubiéramos optado por trabajar en su forma polar, pues tendríamos que transformar estos de aquí en su forma polar. Como están multiplicándose, los ángulos se iban a sumar, teta 1 más teta 2. Y este de acá, que vamos a llamarlo teta 3, y como se están dividiendo, se van a restar. Entonces quedaría como que teta 1 más teta 2 menos teta 3. Y así. Y como vemos, pues nos va a quedar un módulo de algo que está aquí, llamémoslo aquí un asterisco. Euler a la i, y eso que está ahí, pues no, teta 1 más teta 2 menos teta 3. Y todo esto aquí tenemos que sacarle el módulo. Y este aquí tenemos que transformar, lo tendríamos que transformar en forma binómica otra vez. El cual sería el módulo del número que está ahí. Y aquí aplicar identidad de Euler. Y aquí quedaría coseno de ese ángulo más i seno del otro. O sea, quedaría algo feo. Aunque bueno, serían ángulos notables igualmente, ¿no? Pero igualmente quedaría así medio feito. Entonces, preferiblemente, forma binómica. ¿Y por qué? Pues bueno, tenemos que analizar
Tenemos que analizar la estructura del problema, pensar qué es lo que nos beneficiaría más y así. Y entonces así sencillito. Entonces listo. Eso sería todo por la ayudantía. Mañana habrá más ejercicios. Y listo.